El eco del silencio tenía nombre. Se llamaba Elías. No era el silencio de la paz, ni el de la meditación, sino el de una casa vacía, el de los pasillos que se extendían sin fin después de una risa que ya no estaba. Elías, de 50 años, vivía en una mansión que había sido construida sobre los cimientos de una promesa familiar. La había heredado de su padre, un hombre que creía que el éxito se medía en metros cuadrados y en la solidez de las paredes. Y él había continuado el legado, llenando la casa con muebles costosos y obras de arte que no le decían nada, mientras que su vida, en cambio, se vaciaba lentamente. Su esposa, Clara, y su hija, Sofía, se habían ido hacía ya 3 años. No por una discusión, no por una traición, sino por la silenciosa, insoportable ausencia de Elías. Él estaba presente físicamente, pero su mente siempre estaba en otra parte, en la próxima reunión, en el informe que debía entregar, en la cifra que debía alcanzar. Había sacrificado la presencia por la prosperidad, y cuando se dio cuenta, ya era tarde. Una mañana, se despertó y encontró una nota simple, escrita con la letra elegante de Clara, junto a una foto de Sofía de pequeña riendo en el parque. La nota decía: necesitamos un hogar, no solo una casa. Ese día el silencio se mudó con él. Elías intentó llenar ese vacío de todas las maneras que conocía. Compró un televisor más grande para que el ruido de las noticias financieras amortiguara el eco de sus propios pensamientos. Contrató personal para que hubiera movimiento, para que el sonido de las aspiradoras y las voces del servicio rompieran la monotonía del aire estancado. Pero el silencio era más astuto. Se filtraba por debajo de las puertas, se escondía en los rincones oscuros de los pasillos y se sentaba en el asiento vacío de la mesa del comedor. Era un silencio que no callaba, sino que gritaba lo que había perdido. Gritaba la risa de Sofía cuando jugaba al escondite, el suave susurro de Clara contándole sus sueños antes de dormir, el ruido de la vajilla a la hora de la cena. Una tarde de lluvia, Elías se encontró en el ático, un lugar que había evitado durante años. Era el santuario de los recuerdos que su padre había guardado y que él había ignorado por miedo a la nostalgia. Entre viejas cajas polvorientas, encontró una que contenía los dibujos de su hija. Eran garabatos simples, un sol con cara sonriente, una flor de pétalos grandes, una familia tomada de la mano. Uno de los dibujos mostraba una casa con un solo árbol en el jardín y en la puerta un pequeño hombre, que se parecía a él, pero sin rostro. Justo debajo, con letra infantil, decía: «Papi está trabajando». La imagen lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Se sentó en el suelo frío del ático, con la espalda apoyada en un baúl, y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir. No se trataba de las finanzas, ni de la próxima meta a cumplir. Era la cruda realidad de que, mientras construía su imperio, había demolido su hogar. Había confundido el éxito con la plenitud, y el resultado era un castillo de cristal, hermoso por fuera pero frágil y solitario por dentro. Se dio cuenta de que el silencio no era un castigo, sino una advertencia. Era el espejo en el que podía ver el fantasma de la vida que había dejado ir. Con cada respiración, el eco del silencio se hizo más fuerte, pero ya no le causaba miedo. Le estaba diciendo algo importante. Le decía que aún podía escuchar, que aún podía cambiar. Se levantó, no con la urgencia de quien va a una reunión, sino con la determinación de quien va a construir algo nuevo. Bajó las escaleras y se sentó en la sala de estar, sin encender la televisión. Por primera vez en mucho tiempo escuchó. Escuchó el tic-tac del reloj, el goteo de la lluvia en la ventana, y finalmente, el latido de su propio corazón, que le recordaba que a pesar de todo, seguía vivo y tenía la oportunidad de llenar ese vacío no con cosas, sino con presencia. La historia de Elías no era sobre la pérdida, sino sobre el despertar. No sobre el fin, sino sobre el inicio, porque el silencio en su eco más profundo también es una promesa de que hay algo nuevo por decir.